Voy a tratar de profundizar muy brevemente algunos de los conceptos vertidos por el diputado Olivera en su intervención y ratificar también algunos criterios que me parecen totalmente certeros y precisos respecto a lo que estamos votando. Nosotros somos conscientes, también siempre fuimos conscientes de lo que estábamos votando. Es una herramienta financiera, una herramienta económica que permite básicamente otorgarle una oportunidad al gobierno provincial de generar infraestructura en materia de conectividad. Lo hicimos siempre convencido de la dificultad que generaba solicitar una herramienta como esta en una legislatura que tenía mayoría de diputadas y diputados que no pertenecían a otra fuerza política y que tenían sobre la política económica y financiera del gobierno una mirada muchas veces crítica, respetada, pero crítica al fin y cuestionable. Pero como bien dijeron algunos y algunas diputadas preopinantes, las condiciones objetivas del otorgamiento del crédito para la provincia de Santa Fe son casi inmejorables y eso amerita que la insistencia del Poder Ejecutivo y un gesto de razonabilidad por la gran mayoría de las diputadas y diputados de esta Cámara hoy nos permita acceder a una herramienta sin precedentes para una obra también sin precedentes. Y la falta de precedentes o antecedentes de la obra no excusa de responsabilidades al gobierno por las cosas que no se hicieron, ni tampoco le da mayor valor en el tiempo. La falta de antecedentes refiere básicamente a que las obras de infraestructura en materia de conectividad, probablemente en un mundo sin pandemia, en un mundo menos dinámico, hubieran sido totalmente desconocidas e impensadas para muchísimos habitantes, no solo de la provincia, no solo de la Argentina, sino también del mundo. Pero la pandemia aceleró un proceso, dinamizó mucho más las relaciones y aplicó en la realidad lo que en teoría la Convención Americana de los Derechos Humanos había firmado respecto al acceso al Internet, considerarlo como un derecho humano, por la implicancia que tenían las TICs en los procesos productivos, económicos, educativos y de socialización. Es decir, una herramienta como esta, pensada probablemente en otro contexto, hubiera sido más difícil de pensar. Pero la verdad, señor presidente, es que después de esta pandemia, con la realidad que hemos vivido los santafesinos y los argentinos, sin lugar a dudas, todavía estamos a tiempo y valoramos enormemente obtener hoy esta financiación o esta autorización para tomar esta financiación que, vuelvo a repetir, obtiene parámetros, yo diría casi inmejorables. Quiero compararlos muy brevemente con algunos créditos que se han tomado desde la provincia de Santa Fe en otros años. Este es un crédito de 124 millones de dólares que genera, como decían bien, una tasa de amortización de 15 años con 5 años de gracia, con una tasa de interés del 2%, apenas 2,04%, muy por debajo, por ejemplo, de otros créditos que se tomaron en la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, Acueducto de Vío Orijón, Acueducto Reconquista, Acueducto de Vío Orijón, etapa 2, con el Fondo Kuwaití, 5% la tasa. El mismo Fondo Kuwaití para el plan de abastecimiento de agua de Reconquista, una etapa, 2,5. 300 millones de dólares también tomado para transferencia de municipios y comunas, con tasas más o menos en el orden del 6 al 7%. Y la verdad, señor presidente, es que nosotros dijimos en aquel momento, cuando con algunos compañeros y compañeras del peronismo otorgábamos algunas herramientas para el gobierno de Antonio Bonfatti o el gobierno de Miguel Lifchit, que la idea de tomar deuda no era un pecado en sí mismo. Lo que uno discute cuando toma deuda es básicamente en qué va a utilizar los recursos. No es lo mismo endeudarse para construir una obra o para tener una realidad tangible que para generar un proceso de fuga de capitales al exterior, generando probablemente el enterramiento no de un cable, sino de las generaciones venideras por 100 años. Entonces, cuando hablamos de la idea de tomar deuda, yo prefiero hacer menos derecho penal de autor y generar un proceso de juzgamiento sobre la base de los hechos concretos y de la conducta de cada uno de los gobiernos. Y en ese sentido probablemente este gobierno tenga algunas deudas pendientes en materia de conducta para con la legislatura y para con la población santafesina. Este no es un gobierno que ha hecho todo bien, ninguno lo ha hecho bien
del todo. Mucho menos en materia de conectividad. Y me voy a remitir no puntualmente a las consideraciones que yo extraigo de mi subjetividad, me voy a referir a la deuda que la política y el Estado en general, independientemente de los nombres propios de las administraciones, tiene para con la población santafesina en materia ni más ni menos que de conectividad. Según los datos de ENACOM, en el último trimestre del año 2019, cuando cambiábamos de gobierno nacional y de gobierno provincial, en la provincia de Santa Fe, el 30,5% de los hogares no tiene conexión a Internet. El 22,8% de los hogares tenían una muy mala conexión a Internet que no superaba los 5 megabytes por segundo. El 17,4% de los hogares tienen una conexión a Internet mala, es decir, considerada entre 6 y 10 megabytes por segundo. Y el 10,4% tenía una conexión de Internet regular entre 11 y 20 megabytes por segundo. Es decir, el 70% de los hogares santafesinos al 10 de diciembre del 2019 no tenía conexión a Internet o la conexión era de regular a muy mala. Y por otro lado, la banda promedio de transmisión de datos en la provincia de Santa Fe, según ENACOM, que es el organismo que reemplazó a al viejo CONFER o a la vieja Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, de la cual orgullosamente fui parte cuando discutimos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, según ENACOM, el promedio de ancho de banda en la provincia de Santa Fe es 21 megabytes por segundo, lo cual nos coloca en una situación desventajosa. Somos la 9ª provincia en materia de calidad de conexión, siendo la segunda o la tercera en orden económico. Fíjense la desproporción que hay entre lo que implica Santa Fe en términos económicos en el Producto Bruto Interno y lo que implica la calidad de la conectividad para nuestra provincia y para nuestros habitantes. Una situación que además se agrava teniendo en cuenta que los servicios brindados con fibra óptica solo alcanzan al 3,7%, lo cual hace que la provincia se coloque, según ENACOM, a diciembre del 2019, en el número 14 respecto a la provisión de conectividad por fibra óptica. En esta situación de desigualdad nos colocamos al observar una situación que además se agravó pandemia mediante en los últimos 2 años, o por lo menos en los últimos 18 o 19 meses. Y es verdad que la provincia acudió a la legislatura para tomar un empréstito que para nosotros, vuelvo a repetir, cotiza en condiciones inmejorables, y es verdad que la provincia todavía no ha desarrollado obras contundentes en la materia, en materia de conectividad. Y también es verdad que nuestras escuelas, que nuestros alumnos sufrieron durante toda la pandemia algunas malas acciones educativas por parte del gobierno y también, obviamente, la desprovisión de infraestructura básica en materia de transmisión de datos y conectividad que nos permitirá tener inclusión digital escolar, inclusión educativa digital, mejor conectividad en las escuelas, que nuestros pibes tengan la posibilidad de educarse o de no perder un solo día de clase conectados a la red de datos o conectados a la Internet. Mire, en materia de educación, según ENACOM, siempre refiriéndome a datos nacionales, la provincia de Santa Fe tenía 2.077 escuelas sin Internet para uso pedagógico. Dicho de otra manera, el 72% de nuestras escuelas a diciembre del 2019 no tenía conectividad para desarrollar Internet pedagógico. Esto es, 7 de cada 10 escuelas en la provincia no tenían la posibilidad de utilizar red de datos para comunicar o transmitir ni más ni menos que contenidos pedagógicos. Lo cual implicaba el 54% de los alumnos, 383.954 alumnos que se quedaban sin inclusión digital en las escuelas. El 28% de las escuelas restantes, 793 de las que había relevado ENACOM, tenían una conexión a Internet para uso pedagógico y representaban el 46% de los alumnos. Y aquí hay un dato bastante significativo que también muestra cómo a veces se distribuyen o se generan los procesos de construcción de obra pública en las provincias como Santa Fe y en la Argentina, donde todas las fuerzas políticas tomamos siempre el federalismo como bandera, pero a la hora de practicar las decisiones políticas de Estado, bueno, solemos dejarlo bastante de lado el federalismo. El 72% de las escuelas no tenía Internet.
pero implicaba el 54% de los alumnos. Y el 28% de las escuelas conectadas le daba internet al 46% de los alumnos. Lo cual, dicho de otra manera, hay una desproporción geográfica monumental. Las escuelas de Santa Fe y de Rosario, fundamentalmente en los centros urbanos y en los centros de las urbes, tienen acceso a internet. El problema es que cada vez que te alejas de un centro geográfico poblado y cada vez que te alejas de un centro económico, te quedás sin posibilidades de vida y en este momento sin posibilidades también de conectividad. En ese diagnóstico, los barrios populares, según el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, casi el 50% en Santa Fe y en Rosario no tenían tampoco la posibilidad de acceder a la conectividad. Y aquí hay una situación que yo también me quiero detener, y que lo hablábamos porque todos hemos hablado en este tiempo con los cableoperadores, con las cooperativas, con las empresas. Porque si hay algo que yo creo que todos, absolutamente en este recinto hemos defendido siempre, es la idea de la industria local, es la idea de la gente que da fuente de laburo y es la idea de la familia que en muchos casos ha emprendido un negocio hace 20, 30, 40 años llevando los primeros señales de cable y hoy convirtiendo en digital las señales analógicas, transportando red de fibra óptica o cable o internet por aire para darle a esos pueblos conectividad e inserción en el mundo y en la Argentina. Pero lo que hablábamos con estas empresas es lo difícil que se hace en los barrios populares dotar de internet en muchos casos. Primero porque no es rentable para las empresas y si es rentable la tasa de permanencia en el servicio es muy baja. Las empresas hacen negocio en los barrios populares vendiendo servicio prepago, no con abono fijo porque las variantes económicas permanentes en los sectores populares hacen que un mes puedan pagar y otro mes no puedan pagar. Y segundo, y también es un dato a tener en cuenta, la infraestructura en los barrios populares se encuentra librada muchas veces a lo que ocurre, como el caso famoso del sur de Villarruel en Alto Verde, donde infraestructura del Estado mediante un narco terminaba dando el servicio de cable internet para la mayor parte del barrio, en este caso para Alto Verde. ¿Qué tiene que hacer el Estado ahí? Combinar esfuerzos, obviamente, con el sector privado y con el sector productivo, pero garantizar en todo momento que ese derecho humano del que habla Naciones Unidas, que es el acceso al internet, que el acortamiento de la brecha digital, que la inclusión en materia de conectividad sea una realidad. Por eso este empréstito, vuelvo a repetir, de características, yo diría, inéditas para el momento que vive la Argentina, es un empréstito que fortalece la idea de llevar adelante un programa que la provincia presentó, que se llama Santa Fe Más Conectada, que tiene una pata en términos educativos y que tiene una pata claramente en términos de conectividad y del uso productivo y social de internet. En el área comunicativa estamos trabajando claramente para incorporar a todas y cada una de las más de 3.000 escuelas de la provincia de Santa Fe a un sistema de red de datos que permita básicamente que en tiempo real, de la primera a la última escuela en términos geográficos en la provincia de Santa Fe, pueda acceder al tráfico de datos, a la situación de transmitir en tiempo real todas y cada una de las cosas que ocurren en su escuela y ver lo que ocurre en otras escuelas. Y aquí hay un detalle que quiero remarcar. Al 1 de enero del 2020, la Red Provincial de Datos, la RPD, en la provincia de Santa Fe, solo tenía una traza que acompañaba la traza de la autopista Santa Fe-Rosario. Apenas 160 kilómetros de Red Provincial de Datos. ¿Es una crítica solayada al gobierno anterior? No. Porque probablemente el gobierno anterior decidió que otras obras públicas importaban o eran prioritarias para la provincia de Santa Fe en aquel momento. Lo que no se puede desconocer es la carencia de redes troncales que permitan conectar más de 4.000 kilómetros que unen pueblos y ciudades respecto al tráfico de datos y a la posibilidad de obtener en tiempo real información. Necesitamos conectar toda la administración pública, juzgados, hospitales, escuelas, a una red de datos que nos permita tener concentración de información y que nos permita ganar volumen y rapidez en la agilidad que esto implica. Y paralelamente a la red de datos, la provincia ha puesto con el Plan Santa Fe Más Conectada la idea de tender fibra óptica en 25 troncales que permita también construir 4.000 kilómetros de fibra óptica llevando a la puerta de las ciudades y de los pueblos, en el caso de 200 ciudades y pueblos por fibra óptica y más de 665 a través de aire, la posibilidad de conectarse a una realidad distinta. Tarea
tarea que en algún momento, como bien dijo el diputado Oliver, tendremos que discutir y que no está prevista ni en esta ley ni en el programa Santa Fe Conectada. Probablemente cuando discutamos la conversión de Nerfe en la empresa, en la SAPEN Red o redes, tengamos la posibilidad de ver qué es lo que va a hacer el Estado con esa infraestructura enorme que está llevando o intentando llevar adelante en el plazo de estos próximos 4 años. Lo que sí le garantizo, señor presidente, y por eso quería, entre otras cosas, hablar, porque quiero que conste en la versión taquigráfica que vamos a defender todas y cada una de las fuentes de trabajo que los pequeños cableoperadores y las cooperativas generan en la provincia de Santa Fe. Con una pequeña disquisición respecto a lo que decían otros diputados. No es el Estado el que hace quebrar las cableoperadores. Son los grandes monopolios fortalecidos por la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual los que han hecho estrago en la economía de esas pequeñas empresas. Fue la codificación del fútbol en los 90 la que rompió y le dio a una sola empresa que además obtuvo erróneamente en el gobierno de Néstor la fusión entre las dos grandes empresas y en el gobierno de Macri la concentración con Telecom, la posibilidad de llevar adelante un proceso de derrumbe de la economía regional en cada una de estas pequeñas familias cableoperadoras que, dicho con total sinceridad, se han podido levantar a base de esfuerzo y muchas veces a base de una relación casi familiar artesanal con sus propios suscriptores o con sus propios canales. No nos confundamos, el Estado no viene a destruir absolutamente nada. El Estado tiene que proteger a la pyme, tiene que acompañarnos al desarrollo y tiene que darle herramientas de infraestructura para que progresen. Lo que quiebran las pymes son básicamente las decisiones políticas, económicas que tienden a la concentración, a la monopolización y obviamente a la fuga de capitales, la especulación financiera, el capital transnacional, la idea de un servicio del Estado para los poderosos es lo que termina generando un proceso de quebranto en los pequeños cableoperadores. No le quepa la menor duda, señor presidente, que esta, la provincia de Santa Fe, siendo probablemente la provincia con mayor tradición cooperativa y mutual de la Argentina, va a seguir teniendo esos prestadores y va a seguir teniendo los pequeños cableoperadores, actores indispensables y fundamentales para poder llevar adelante un proceso de expansión que nos permita conectar en 4, en 5, en 10 años a todos y cada uno de las y los santafesinos, no solamente a la Internet, sino también a una red provincial de datos, vuelvo a repetir, que le permita sentirse mucho más cerca y más ágil en un estado presente. Quiero guardarme un capítulo final, porque me parece que han pasado cosas y que han sido no menores. No voy a hacer una valoración política partidaria de lo que ha ocurrido con esta ley, pero sí quiero hacer una pequeña consideración político-institucional. En algún momento, abiertamente, y en algún momento probablemente entre compañeras y compañeros que nos juntamos a reflexionar, hemos sido muy críticos de la actitud que el gobierno provincial ha tomado para con la legislatura y también críticos de la actitud de la legislatura para con el gobierno provincial. Mire, uno puede disentir, coincidir, puede acertar o errar, lo que no puede dejar de hacer es dialogar. Y me parece que tenemos una enorme oportunidad, tanto para el Poder Ejecutivo como para esta legislatura, más allá de los intereses que cada uno decida custodiar y representar, de que el diálogo siga transformando y que el diálogo siga siendo una bandera que nos permita salvaguardar a la política, salvaguardar lo que la política debe defender, que no es ni la rosca de un partido, ni el proyecto de conectividad de otro, sino el interés supremo del pueblo, como dice el artículo 8º de la Constitución Provincial, removiendo los escollos económicos y sociales que impidan la libertad y la igualdad de los santafesinos y santafesinas, y fundamentalmente, señor presidente, aprender todos los días que independientemente de las posiciones que cada uno tiene, en el diálogo nos fortalecemos, en el diálogo nos hacemos mejores y en el diálogo ganan las y los ciudadanos de la provincia de Santa Fe que están esperando poder conectarse, vivir mejor y que la política resuelva sus problemas sobre la base de los grandes acuerdos. Muchas gracias, señor presidente.